Bienvenido, estás escuchando un podcast de Europeístas. Bienvenidos a este nuevo podcast de Europeístas. En esta ocasión, en este 29 de enero del 23, vamos a analizar el cambio en la política internacional que tanto Europa como sus aliados naturales, Estados Unidos, Gran Bretaña, han tenido en lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania. Como sabéis, en esta semana pasada, los ministros de Defensa de la Unión han estado reunidos tratando un tema que parece bastante delicado y que supone un gran cambio en las políticas de apoyo a Ucrania. Es el envío de tanques de material pesado para la guerra, ¿no? En concreto, estamos hablando de tanques, de unos tanques alemanes que se llaman los Leopard y que se unirían a otros modelos que tiene Estados Unidos y también Gran Bretaña. El por qué esto es interesante y por qué lo queremos tratar hoy es porque supone una diferencia, un salto cualitativo en el apoyo militar que está dando la Unión Europea. Hasta ahora pues nos habíamos dedicado a enviar material ligero, ametralladoras, a cohetes contra carros, habíamos enviado munición, pero este tipo de tanques, este tipo de material que luego es bastante caro y que, bueno, puede o debería, en el caso de que llegue a tiempo, cambiar el curso de la guerra, pues es un meterse en el ajo, pues que hasta ahora no se había visto, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de todo esto nos acompaña Jesús Rueda y bueno, pues vamos a ir intentando pues analizar el por qué se da esta circunstancia, un poco las características, ¿no?, de estos tanques, de este material, y luego, bueno, pues analizar un tanto cómo está la situación en Ucrania y en la frontera con Rusia y cómo van las operaciones militares. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos listos para cada falta. Muy bien, pues lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo ves este cambio en la posición europea, ¿no? Resulta que Estados Unidos anuncia que va a enviar tanques a Ucrania, el M1 Abrams. Gran Bretaña anuncia que también va a apoyar con el Challenger 2, que es otro modelo de tanque, y bueno, y Europa, que tiene un modelo que es el Leopard 2, que es un modelo alemán, de fabricación alemana, pues se plantea qué hacer, ¿no? Este Leopard lo que tiene, y ahora me corriges, ¿no?, es que en su fabricación, los alemanes, al venderlo al resto de países, lo que dicen es que si ese país quiere dárselo a un tercero, lo que tiene que hacer es primero preguntarle si pedirle permiso, ¿no? Entonces, el debate de esta semana ha sido si Alemania finalmente dejaba o no a terceros países enviar este tipo de material a Ucrania. Es más o menos esto, ¿verdad? Sí, bueno, es eso, y luego la cuestión también central de si Alemania, ella misma, iba a mandar tanques a Ucrania, que era la otra cuestión que estaba en cartera con la discusión entre los distintos ministros que se reunían esta semana en Europa. Y en las conversaciones han sido, bueno, yo creo que al final han dado el resultado que Zelensky y Ucrania quería, que era al final que se permitiera este envío de armas. Y yo no sé si ha habido mucho debate dentro de la Unión, porque por una parte en España han mantenido un perfil, vamos a decirlo así, bajo, en el sentido de que, bueno, nosotros tenemos una serie de tanques de distintos modelos, porque el Leopard tiene distintos modelos, pero siempre he dicho que, bueno, esperaremos a ver qué es lo que dicen nuestros aliados, haremos lo que digan nuestros aliados, ¿no? Es decir, vamos, si estamos todos de acuerdo, entonces un poco se diluye la capacidad de decisión, ¿no? Sabemos que España, dentro de su gobierno, tiene
dos grandes bloques. Está Podemos, que está en contra de la guerra y del envío, no en contra de la guerra, sino en contra del envío de armamento que haga que la guerra se prolongue mucho más, con el sufrimiento que esto conlleva. Y por otro lado, pues está la posición más, vamos a decirlo así, internacional, que es la del Partido Socialista, que dice que, bueno, pues vamos a ver qué hacen nuestros aliados, ¿no? Entonces yo no sé si hay algún otro país que haya dicho algo, que haya apoyado más o menos. Sí, vamos a ver. Esta es una situación muy particular, porque es la cuestión de si se van a enviar los tanques de última generación o no a Ucrania. Hay que saber que ciertos países de la OTAN y de la Unión Europea aún tenían en sus inventorios tanques soviéticos, de cuando formaban parte del pacto de Varsovia, que esos tanques sí que se han mandado ya a Ucrania. Ha habido T-72 tanto desde Polonia como de la República Checa que se han mandado a Ucrania. Pero estamos hablando ahora de tanques de última generación de construcción de la OTAN, y es una cuestión delicada por toda una serie de razones. Por una parte, porque se podría percibir por parte de Rusia como una escalada de lo que es la guerra, aunque la verdad es que llegado a este punto estamos realmente muy claramente en una situación de apoyar a Ucrania con el armamento que necesitan. Por otra parte, también había cuestiones de seguridad nacional, porque si estos últimos modelos de tanques se capturaban por las fuerzas rusas, pues podrían descubrir las características que tienen estos tanques y cómo se podrían encontrar. Entonces ha habido muchas discusiones para saber cómo se va a hacer todo esto, y de hecho al final hay tres tipos de tanques que se van a mandar a Ucrania. Los británicos fueron los primeros en decir que iban a mandar el Challenger, que es su tanque de combate de base. Los americanos han aceptado que van a mandar el Abrams, pero no van a mandar el Abrams que usan ellos, van a mandar un Abrams de exportación que no tiene las mismas capacidades que el Abrams americano, aunque sí que tiene los sistemas de adquisición de lo que es objetivos en un campo de batalla y las ópticas de última generación, pero son tanques que no existen, que tienen que producirse. Por lo tanto, van a tardar muchos meses en poder mandarlos a Ucrania, y se espera que lleguen pues a finales de año, no antes. Y luego, por último, están los tanques Leopard. Y los Leopardos, son los tanques que Ucrania realmente quiere por dos razones. Por una parte, porque hay muchos. O sea, a muchos de los aliados de Ucrania, ya sean los polacos, los letones, los distintos países de Europa del Este, tienen tanques disponibles que podrían mandar. De hecho, España es uno de los países que más tanques Leopardos tiene disponibles ahora mismo. Y la cuestión es, pues, conseguir mandar suficientes tanques para que tenga un impacto importante en el campo de batalla. O sea, los británicos han mandado, creo que son 12 o 14 Challengers, que está muy bien, pero 12 o 14 tanques en un campo de batalla tan grande como es el de Ucrania hoy en día, pues es algo que no va a cambiar mucho. Pero si se consiguen mandar 100 o 200 tanques Leopardo, que además, por sus características, son los tanques ideales para usar en Ucrania, porque son tanques, aunque son tanques pesados, son más ligeros que el americano, que el Abrams, y además lo que tienen en particular es que desde un punto de vista logístico, de lo que necesitan para su manutención y para su uso, son mucho más simples que los tanques americanos. Los tanques americanos necesitan un apoyo logístico muy importante, que no está claro que sea fácil implementar eso en los campos de batalla de Ucrania. Entonces, bueno, todo el mundo está esperando que lleguen los tanques para poder ver cómo se puede en realidad echar a los rusos de Ucrania, porque el tanque es un arma que se va a usar fundamentalmente como carro de asalto para intentar retomar el territorio que Ucrania ha perdido en estos meses de guerra con Rusia. Sí, un poco para dar unas pinceladas, ¿no?, sobre este tipo de material, ¿no? Tú lo has dicho muy claramente, ¿no? Tenemos que los Leopard son unos tanques que una de las características que tienen que son muy rápidos, ¿no? Es decir, son muy rápidos, se pueden mover y mientras se están moviendo mantener fijo
El objetivo y alcanzarlo es con una efectividad muy grande, casi a 3,5 kilómetros de distancia, ¿no? Los tanques que tienen ahora mismo los rusos tienen T-72, el T-80 y el T-90, que es el más moderno de todos. Son tanques que en su fabricación los rusos han optado, en vez de tener tanques más pesados, sino utilizar unos que sean mucho más ligeros. Estos otros tanques, por ejemplo los Leopard, necesitan 4 personas para ser manejados. Estos otros tanques rusos son manejados por 3, que son más ligeros, son más, quiero decir, están un poquito más encaminados es decir, reduciendo la silueta y reduciendo el volumen, ¿no? Pues que así sean más difíciles de alcanzar, ¿no? Pero bueno, son dos conceptos diferentes y un poco los que son occidentales, vamos a decirlo así, son más grandes, pesados, y los que son rusos son un poquito más pequeños, ¿no? Pero lo importante es, como tú dices, es el volumen, porque escuchando a otros analistas internacionales un poco cómo era la situación y si estos tanques iban o podían cambiar el curso de los acontecimientos, pues decían que claro, que no basta con 12, no basta con, sino que para que fueran efectivos que necesitarían más de 300 tanques para, bueno, pues eso, para poder intentar desnivelar la balanza. Una balanza que ahora mismo, y a pesar de que las noticias que nos llegan son tan contradictorias y tan, bueno, vamos a decirlo así, están tan polarizadas y filtradas según los intereses de quien las diga, ¿no? Pues parecen apuntar a que va a haber una contraofensiva rusa, pero también una contraofensiva ucraniana. Es decir, ambos bandos están preparándose para entrar en conflicto y supongo que intentar desnivelar la situación, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo, o sea, teniendo en cuenta este anuncio, piensas tú que quizá Rusia, aprovechando que ahora llega el invierno, que llega el frío, que los campos están más duros, ¿no? por las heladas y por lo tanto facilitan el avance de los tanques, ¿tú crees que Rusia se lanzará a hacer esa ofensiva o quizá esperará un poco a ver qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a ver, Rusia, el problema que tiene es un problema no tanto de equipo, aunque sí tiene problemas de equipo, sino de personal, porque tiene un montón de reclutas que todavía están entrenando y tiene un montón de lo que son gente movilizada que no pueden luchar fuera de Rusia por razones legales, aunque claro, como Putin ha dicho que se han anexionado estas 4 regiones ucranianas, técnicamente pueden mandarlos a luchar en esa zona de Ucrania diciendo que es parte de Rusia. Una de las cosas que ha ocurrido en los últimos 2 meses o así, o en el último mes, desde los avances que hizo Ucrania durante lo que fue el otoño, es que el frente está bastante estable. No ha habido grandes movimientos ni para un lado para otro, aunque sí sigue habiendo batallas alrededor de ciudades importantes, como por ejemplo hoy en día está en Bakhmut. ¿Pueden los rusos lanzar una ofensiva? Mira, yo no lo sé, pero es una oportunidad que van a tener ahora antes de que lleguen los blindados de la OTAN, y que si tienen la capacidad de hacerlo, no dudo que lo van a intentar. Lo que no se sabe, no lo sé yo, creo que no lo sabe nadie, es si en realidad los rusos tienen esa capacidad para poder aprovechar esa ventana durante la cual el terreno está helado y pueden movilizar a sus tanques para ir avanzando. El problema que tienes en invierno, aunque es verdad que el tanque puede moverse fácilmente por el terreno porque está helado, es que los árboles ya no te sirven tanto como para estar a cubierto, porque sin hojas es muy fácil ver que se está moviendo un tanque por ahí. Entonces es un equilibrio entre poder avanzar y estar un poco vulnerables porque se te debe venir muy bien. Entonces habrá que ver lo que hacen los rusos. No me queda ninguna duda que van a seguir intentando avanzar por aquí y por allá, sobre todo porque desde un punto de vista político en Rusia es muy importante para Putin poder demostrar que la guerra sigue avanzando, que siguen siendo victoriosos y que siguen pues obteniendo terreno de los ucranianos. Para él, en Rusia, eso es una cosa que es muy importante, mantener esa narrativa.
Otra cosa sea lo que ocurre en el terreno según las capacidades reales que tenga el ejército ruso hoy en día, que bueno, pues queramos o no, ya las veremos. Ujú. Sí, una de las cosas que, como dices tú, has hablado del bueno, el estar camuflados, ¿no?, por la vegetación, pero otra de las cosas que también hay que tener en cuenta que claro, el invierno hace que el terreno esté duro, está bien para los tanques, pero claro, los tanques no pueden ir solos por la vida, que necesitan un apoyo de infantería al lado, necesitan una serie de líneas de suministros, etcétera, etcétera, y claro, eso en un invierno crudo, en un invierno en el que, bueno, pues nada es sencillo y sobre todo, pues eso, pues que necesitas mucha logística, pues claro, hace que las operaciones también, bueno, haya que pensárselo dos veces, no solamente mandar unos tanques, hay que mandar a eso, pues eso, a infantería, artillería, para ir consolidando posiciones y demás, ¿no? Y otra cosa que es interesante y que sobre la que hay pues una cierta controversia es en el tema de cuál es el potencial que tiene Rusia ahora mismo. Es decir, parece que a Rusia el bloqueo internacional no le está afectando, parece, ¿no?, porque mantiene las operaciones, ha conseguido algunos avances, ¿no?, como en la ciudad de Soledad, que la ha tomado de nuevo, están peleando por Bakhmut, como acabas de decir, y bueno, pues están ahí un poco, ¿no? Entonces, he leído que se tiene como 100.000 soldados ahí listos, ¿no?, ya movilizados para entrar en combate, y que luego ha llamado a filas de casi 1,5 millones de soldados, quitando como si dijéramos, permitiendo que los padres que tengan uno o dos hijos también puedan ser movilizados al frente. Es decir, podríamos entrar, según algunos analistas, en un escenario de guerra por desgaste. Los ucranianos son los que son, es verdad que están recibiendo mucho material, pero no tienen una capacidad de reposición o de llamamiento a filas como puede tener Rusia, ¿no? Y una guerra de, bueno, muy bien, vale, estamos aquí, os vamos desgastando poco a poco, no sé, sería otro escenario que parecería factible, ¿no? Y en este escenario yo te quería preguntar si tú crees que este apoyo que está dando la comunidad internacional a Ucrania se mantendrá o puede mantenerse sin herir en el tiempo, o quizá pueda flaquear, ¿no? Es decir, esta es una guerra muy larga, aquí estamos todo el mundo perdiendo dinero, el dinero es el que manda, y supongo que los intereses comerciales, pues, de los distintos países son grandes, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este apoyo se va a mantener tal cual, o quizá ya serán señales de agotamiento internacional? Es una cuestión muy interesante y muy importante también para los ucranianos, sobre todo, porque es cierto que si todo el mundo empieza a pensar que este es un conflicto que se queda más o menos estancado, que ningún bando puede avanzar frente al otro, pues la idea de seguir apoyando esto de forma indefinida, eso no le apetece a nadie. Es una cosa que sería muy, muy difícil de mantener. Además, que como tú bien has dicho, en una guerra de desgaste, pues hay mucho más rusos que ucranianos. Entonces, a la larga, eso se acaba notando. Y esa es una de las razones por las cuales estos tanques Leopardo, de los que hablamos antes, son tan importantes, porque presentan una oportunidad muy importante para el ejército ucraniano, de una vez que estén listos y disponibles, de poder pasar a la ofensiva de nuevo y retomar territorio de los rusos. Entonces, si se ve que los ucranianos son capaces no solo de defender lo que tienen, sino de seguir avanzando y de seguir reconquistando su terreno, yo creo que el apoyo internacional seguirá manteniendo. En cambio, si pasan pues 6, 8, 9 meses más, llegan los tanques y no se mueve nada, la cosa no va ni para atrás ni para adelante, entonces está claro que va a haber, no es que disminuya el apoyo internacional para Ucrania, eso no creo que vaya a ocurrir. Lo que sí que va a ocurrir es que la presión sobre Ucrania para que empiecen a considerar
una solución negociada al conflicto, pues irá creciendo. Y eso es algo que los rusos lo saben muy bien y de hecho, aunque es cierto que a los rusos les encantaría ganar más batallas y tomar más terreno, ellos saben que con aguantar, han llegado a este punto, con aguantar y demostrar que el terreno no va a cambiar de manos y que el conflicto se va a quedar más o menos congelado, salen ganando. Sí, y bueno, y hay una posibilidad, y bueno, y esto evitaría, ¿no? Si son capaces de aguantar la presión y se dilata el conflicto, bueno, sería para ellos bueno porque seguirían teniendo Crimea, que es una de las cosas que yo creo que está en los planes de Zelensky. Es decir, voy a intentar achuchar, voy a intentar llegar a las fronteras que tenía cuando en 1991 aproximadamente, estoy tirando de memoria, se crea Ucrania con Crimea, con una serie de territorios que ahora mismo pues no tiene, ¿no? Porque ya se sabe que Crimea ahora mismo está en manos de los rusos, ¿no? Esta cuestión internacional nos presenta, no voy a decir alianzas, pero sí coincidencias muy divertidas, ¿no? Hace nada, pues como le han devuelto la cuenta a Donald Trump de Twitter y bueno, pues está un poquito más en el ajo, nos hemos desayunado con unas declaraciones de Donald Trump que dice que hay que acabar con esta guerra, ¿no? Que esto no tiene ningún sentido, que esta escalada, estos tanques luego vendrán seguidos de aviones y que cada vez se va a internacionalizar más la guerra y que esa posibilidad de una guerra mundial pues podría darse, ¿no? Porque, a ver, no hay soldados de ningún otro país, bueno, salvo los mercenarios, en Ucrania, pero claro, estamos apoyándolos con todo, ¿no? Y ya se está hablando de aviones, ¿no? He leído una noticia que decía que los pilotos ucranianos tardarían como 6 meses en aprender a pilotar los F-16 americanos, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que por un lado está Trump y por el otro lado tenemos a figuras como Echenique que tiene el mismo discurso que Trump, es decir, no vamos a enviar más armas porque esto puede hacer que el conflicto no solamente se alargue, sino que además se internacionalice de una manera que quizá le demos una excusa a Rusia para utilizar armamento que nadie quiere que se use, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? ¿Existe una posibilidad real de que lleguemos a una internacionalización del conflicto de tal calibre que se pueda considerar una pseudo guerra mundial? Vamos a ver, para que eso llegase a ser así, tendría que intervenir prácticamente la OTAN directamente contra Rusia. Y eso no va a ocurrir. Ahora estamos en un conflicto que tiene una zona de operaciones muy bien delimitada, que es dentro de Ucrania. Es verdad que los ucranianos han atacado a ciertos objetivos militares, sobre todo bases aéreas, dentro de Rusia, pero fundamentalmente se está hablando de una guerra dentro de Ucrania y eso, aunque se manden tanques y aviones, no veo yo que vaya a cambiar. Desde un punto de vista de apoyo directo a Ucrania, es decir, de mandar los ejércitos de la OTAN que entren en Ucrania, eso ya sería pues un poco el principio real de un conflicto que se podría llamar una tercera guerra mundial. Estamos muy lejos de un escenario así. Y luego, a lo que has aludido, que es la escalada de los rusos en su respuesta en la guerra para poder usar, por ejemplo, armas nucleares tácticas contra el ejército ruso, contra el ejército ucraniano, perdona, eso, desde mi punto de vista, es algo que sería muy poco factible, porque va en contra de la doctrina rusa de uso de armas nucleares y, de hecho, los aliados rusos, en particular la China, ya le ha dicho a los rusos de forma muy clara que bajo ningún concepto se puede justificar el uso de armas nucleares en una guerra de invasión. Las armas nucleares están ahí solo para poder defenderse si te están atacando de forma abrumadora. Y de hecho, prácticamente todos los países que tienen armas nucleares tienen el principio de
de uso simplemente en respuesta a un ataque nuclear, o sea, las armas nucleares. Esa ha sido la doctrina rusa desde hace mucho tiempo. Y no es la realidad es que si usan las armas nucleares en Ucrania, los rusos pierden la guerra y lo pierden todo. Porque llegan a un punto que ahí toda la opinión internacional, incluida China, se les echa encima. Es cierto, y además ahora, en esta situación, todavía a Rusia le quedan algunos aliados, ¿no?, dentro de la propia OTAN, ¿no? Hay que recordar, no sé si se pueden llamar aliados exactamente, pero sí gente que le está echando un cable, ¿no? Hay que recordar que Turquía, la pasada semana también, puso objeciones a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, ¿no? Sabemos que ha sido una de las consecuencias de esta guerra, ¿no?, que países tan neutrales o tan tradicionalmente neutrales en las últimas décadas como Suecia y Finlandia, también fronterizos, ¿no?, con Rusia, pues, y con estos países, ¿no?, con los países limítrofes con Rusia, pues pidieron entrar en la OTAN, pero claro, para entrar en la OTAN necesitas que todo el mundo esté de acuerdo, y Turquía pues ha puesto objeciones, porque parece ser que se quemaron unos coranes en unas manifestaciones, y cuando se ha agarrado a eso, que parece, vamos a ver, una especie de agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no?, una excusa y tal, para poder poner esos palos en las ruedas a esta, vamos a decirlo así, internacionalización del conflicto, o para que la OTAN pueda estar, como si digamos, más arropada, ¿no? Y bueno, pues eso también podría ser una señal, ¿no?, de que efectivamente esto no va a entrar en esas dimensiones, vamos a llamarlo así, mundiales, ¿no? Muy bien. Y luego, pues no sé, para ir terminando un poco, recapitulando, pues no sé, me gustaría poder analizar un poco las noticias que nos han llegado de cómo está ahora mismo la situación, ¿no?, en la guerra. Hablábamos antes de que los rusos han tenido una victoria bastante, vamos a decir, señalada, ¿no?, que es lo que han recuperado la ciudad de Soledar. Esta ciudad, pues que está ahí un poco pues en el frente, ¿no?, de batalla, pues ha sido recuperada por los rusos, y ahora van hacia otra que se llama Bakhmut. Esto podría indicar o sea, ¿qué nos podría indicar esto? Porque así de primera dices, bueno, pues parece ser que los rusos están recuperando terreno. Por supuesto, los ucranianos dicen que ha sido una retirada ordenada, que no ha pasado nada, que eso era una cosa que ellos tenían planeada de siempre, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees tú que está ahora mismo la guerra? Bueno, ahora mismo la guerra está en un estadio de pequeñas ofensivas y contraofensivas, pero que no estás viendo los grandes movimientos que se vieron durante el otoño. O sea, es cierto que ahora mismo, bueno, porque es lo que se va en Bakhmut, pero Bakhmut está a un puñado de kilómetros del frente. No estás diciendo que vayan a avanzar 50 o 100 kilómetros hacia Kiev. O sea, es una cosa relativamente pequeña dentro del movimiento de tropas, que sí que es importante desde un punto de vista de la moral, el hecho de que es una ciudad importante dentro del Donbass, que para los rusos eso es una cosa que tienen muy a pecho, poder controlar la región del Donbass de forma completa, pero fundamentalmente lo que se está viendo ahora durante esta fase de la guerra es que, bueno, se mantienen los intercambios de artillería, y de hecho es una de las cosas importantes de esta guerra es que se ha demostrado otra vez la importancia tanto de la artillería convencional como de los tanques. O sea, los drones son muy bonitos, podemos tener sistemas avanzados para lo que tú quieras, pero al final, cuando tienes muchos tanques y mucha artillería enfrente, hace falta un montón de tanques y artillería de otro lado para poder pararlos. Y esa es una de las cosas que estamos viendo, porque durante las últimas décadas, en particular la OTAN ha estado involucrada en toda una serie de guerras asimétricas, guerras urbanas y tal, donde el tanque, bueno, pues se lo llevaban porque lo tenían, pero no era muy eficaz. Ahora se ha demostrado otra vez que el tanque y la artillería en batallas campales como las que se están viendo en Ucrania, pues siguen siendo los reyes del campo de batalla. Y es algo que, bueno, pues yo creo que estamos en una fase más bien de atrición que otra cosa. O sea, no es que haya muchos avances,
pero ambos ejércitos están haciendo lo que pueden para defender y contraatacar, pero fundamentalmente lo que se están acumulando son bajas y el que más sufra, pues peor parado va a salir. Sí, aquí luego también sería interesante, ¿no?, en esta situación de impasse, ver qué es lo que está ocurriendo, o saber, ¿no?, que eso es lo quizás más complicado de todo, por la censura que tienen tan férrea, qué ocurre dentro del gobierno ruso, de las fuerzas rusas, fuerzas armadas, porque bueno, parece ser que en esta conquista, ¿no?, de la ciudad de Soledar, bueno, pues hay un grupo de mercenarios, se llama el grupo Wagner, que han estado muy activos, ¿no?, en algunos otros conflictos, como en Siria, en Libia, que tienen un jefe que se quiere atribuir el mérito de el mérito de esta conquista, ¿no? Esto, claro, supone, vamos a decirlo así, como un demérito de los generales tradicionales, ¿no?, sobre todo de algunos que son muy importantes, ¿no? Hay el jefe ahora mismo de las Fuerzas Armadas Rusas, el general Gerasimov, pues bueno, pues está ahí que bueno, pues que por ahora parece ser que nadie lo pone en duda, ¿no? Pero bueno, estas historias entre el jefe de este grupo Wagner, ¿no?, se llama Prigozhin, no sé si lo digo bien, pero bueno, pues pues que está un poco tocando las narices, ¿no?, y moviendo agitando el avispero, ¿no?, de ese Moscú, que supongo que ahora tiene que ser un nido vamos a decirlo así, de intrigas políticas. No sé si tú conoces alguna otra cosa más que pueda, ya para ir finalizando, ¿no?, dar un poco de luz en con qué se mueve, ¿no?, en lo que es el gobierno ruso, si Putin sigue teniendo un apoyo o quizá ya se esté resquebrajando un poco, ¿no? Pues vamos a ver. La cuestión en Moscú no es si Putin tiene apoyos o no tiene apoyos. Putin tiene apoyos porque sí, porque no hay otra. La cuestión real en Moscú desde un punto de vista político es si sale alguien como figura de oposición a Putin. Si se empieza a consolidar alguna persona o algún movimiento que realmente le hace frente, le hace cara a Putin. Entonces, eso es algo que todavía no está ocurriendo. Entonces, a pesar de que puede que no todo el mundo esté apoyando a Putin de forma incondicional, como quizás hubiese sido hace poco, eso no cambia nada hasta que no se cree pues un frente o una coalición o algún líder que pueda hacerle frente a Putin. Y eso es extremadamente complejo y difícil en la Rusia de hoy por el control que tiene Putin, no tanto de las Fuerzas Armadas, sino también de las Fuerzas de Seguridad, lo cual es muy difícil. ¿Que hay riscas dentro del Estado Mayor en Rusia? No me cabe la menor duda. Has hablado del grupo Wagner, también se podría hablar, por ejemplo, de las fuerzas chechenas, del líder checheno, que también ha hecho muchas críticas al Estado Mayor ruso por no avanzar, por no usar las oportunidades que tenían y tal. Y es cierto que, bueno, pues los primeros meses de la guerra para Rusia fueron un desastre. Entonces, habría que ver cómo se van desarrollando las cosas de ahora en adelante, pero de momento los problemas que hay a nivel de política en Moscú no se ven más de lo que se han visto hasta ahora, por lo menos, en los campos de batalla. Entonces, mientras que no tenga un impacto en el campo de batalla, tampoco va a ser algo fundamentalmente importante. Ya, pues sí, esto que dices tú de que Putin tiene el control y que es muy difícil que haya una oposición, pues está claro, ¿no? Es una de las características de este conflicto, ¿no? El control tan absoluto que tiene de la opinión pública y el machaque absoluto que tiene contra la oposición, cualquiera que pueda llegar a ser oposición, incluso periodistas, ¿no? Sabemos, pues todo el mundo ha escuchado, ¿no?, esta serie de suicidios que, entre comillas, vamos a decirlo así, ¿no?, que de todo el que osa llevar un poco a la contraria al líder. Muy bien, pues con esto vamos a ir acabando. Muchas gracias, Jesús.
Esperemos que a los que nos han estado escuchando o que vean el vídeo, pues les haya gustado. Si nos dan un like, se lo agradecemos infinito. Si nos hacen algún comentario, estaremos encantados de poder contestarlo y de crear un debate. Y nada más, esperemos que nos encontremos todos en el próximo podcast de Europeístas. Y muchas gracias. Jesús, un saludo y que tengas una buena semana. Has escuchado un podcast de Europeístas, una asociación que busca fortalecer el proyecto europeo apoyándose en la defensa de la familia moderna y promoviendo un desarrollo sostenible. Si estás interesado, busca más información en nuestra página web www.europeistas.com o síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.